Ecoradio. Ecoradio. Otra forma de hacer radio. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio. Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Marta Lucía, bienvenida a Vive en Plenitud y Armonía. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo vamos, Marta Lucía? Hola, César, mucho gusto saludarte, estar nuevamente acá en este programa de Vive en Plenitud y Armonía. Y un saludo muy especial para todos nuestros ecoyentes que nos acompañan desde todas las partes del mundo. Muy feliz de estar acá nuevamente este miércoles, un poco gris en cuanto al clima, pero con toda la vitalidad, el calor y el amor para compartir con ustedes el tema de hoy. Y Marta Lucía, realmente el programa de la semana pasada, el anterior, magnífico, realmente qué tema tan interesante. Y hoy traes un tema que, Dios mío, ese es un galimatías, porque efectivamente creo que todos tenemos dificultad en manejar este gran tema que es ¿por qué nos preocupamos? Manejar las preocupaciones. Entonces, Marta Lucía, hoy un tema sensacional. Entonces, arranquemos. No sé por dónde vas a arrancar a desenredar eso, pero me imagino que va a ser igual que la semana pasada, el programa anterior, que fue maravilloso. Sí, hemos establecido dentro de Plenitud y Armonía, que es una organización para el desarrollo del potencial humano, un cronograma con una serie de programas que brinden herramientas cotidianas para solucionar temas cotidianos y que permitan y nos permitan vivir, como dice el programa, en plenitud y armonía, porque es algo que se le está olvidando al ser humano. Entonces, bueno, yo quise abordar el tema de hoy sobre las preocupaciones, porque es una situación que se está normalizando dentro del estado del ser humano, sabiendo que el estado normal del ser humano es la paz, es la tranquilidad, es el sosiego. Es esa tranquilidad permanente a nivel de cuerpo, mente y espíritu, pero parece que ahora lo que se está normalizando, lo que se está volviendo cotidiano es esa creencia de que tenemos que vivir preocupados, intranquilos, en ese estado que también contribuye al estrés, a la ansiedad y también muchas veces a la depresión. Entonces, esto lo que hace es que se incrementen las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales y las enfermedades mentales y no logremos cumplir con las aspiraciones de nuestra alma, cumplir con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestros anhelos. Bueno, César, yo quiero comenzar el programa con una pregunta para ti y para todos nuestros eco-oyentes. Y la encontré en un libro bien interesante y dice, si solo te preocupas por lo que va a suceder mañana, ¿cuándo vas a tener tiempo para vivir en el día de hoy y para planear y proyectar el futuro que anhelas? Marta Lucía, esa pregunta, para responderla desde mi punto de vista, tiene dos momentos, un antes y un después. Un Sí. antes, porque definitivamente cuando uno viene en esta vida toda la carrera, cuando uno no la vive conscientemente y cuando, como tú lo has dicho muchas veces, uno no cultiva el espíritu, efectivamente creo que eso es una cosa, ahí se responde de manera distinta. Es decir,
porque uno vive preocupado por el futuro. Cuando uno está en el colegio, cuando uno está en la universidad y cuando uno recién se casa, uno solamente piensa en el futuro. ¿Cómo voy a hacer cuando los chinos estén grandes? La universidad, ¿cómo hago? Y la verdad es que a uno se le olvida vivir ese presente. Pero cuando la vida lo va llevando a uno y lo centra y lo aterriza, o sea, yo en mi caso personal, tuve un momento de rompimiento hace 6 años en el que dije yo, no me preocupo más por el futuro, me preocupo por el hoy, pero me preocupo en el sentido de que voy a vivir el día a día y creo que eso a mí me cambió la vida totalmente. A mí no me interesa qué va a pasar pasado mañana, me interesa lo de hoy. Mañana será otro lío. Claro que sí, pero precisamente hay que hacer una transformación a nivel mental porque la palabra preocuparse, así sea solo por el día de hoy, significa ocuparse antes de De y acuerdo. nos lleva a conectarnos como a un estado mental de estar anticipando situaciones, anticipando los resultados, anticipando cosas que aún no han sucedido y que en realidad, si nos ponemos a ver, el futuro depende de las acciones que emprendamos cada día. La palabra preocuparse entonces significa ocuparse antes de Mm, y entonces nos lleva a un estado mental futuro que no nos permite vivir en el aquí, en el ahora, mm, mm. concentrarnos en la respiración, concentrarnos en lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo y conectarnos con la realidad que estamos experimentando y dar los pasos asertivos, tomar las decisiones asertivas, correspondientes, coherentes con nuestros planes, con nuestros proyectos, con nuestros anhelos. Ujú. Entonces, mira esa contradicción humana, ¿cierto? De utilizar la mente viviendo en el futuro situaciones, películas que no han llegado y perdiéndonos de ese vivir en el presente, haciendo lo que tenemos que hacer, como les digo, tomando las decisiones que tenemos que tomar, emprendiendo las tareas que debemos realizar cotidianamente que nos acerquen día a día o al otro día a lo que queremos lograr, a las aspiraciones, a esas metas volantes, como las llamo yo. Y Marta Lucía, yo digo que, fíjate que nos hemos propuesto en Ecoradio generar este tipo de programas en los que le demos herramientas a todos, porque esto es para todos, para vivir mejor. Y yo creo que una gran lección de vida es precisamente esa, tomar conciencia de que uno vive es día a día. Y, y ya, y lo de mañana, pues será el resultado de lo que yo haga hoy. Y creo que esa es la fórmula mágica en el manejo de la vida, pensaría yo. Sí, claro que sí, porque debemos acostumbrarnos y entrenarnos sobre todo mente, desarrollar esos hábitos que nos permitan vivir esa experiencia cotidiana que nos lleva a conectar cuerpo, emoción, mente, ¿sí? En el Ujú. aquí, en el ahora, y nos permite experimentar ese placer de vivir, esa motivación, esa pasión de hacer las cosas. Porque es que mientras no estemos integrados, mientras la mente viva por allá, ¿cierto? El Ujú. cuerpo viva, el cuerpo esté aquí sentado, mis emociones estén alborotadas y mi mente empeliculada, proyectándose y sobre todo que cuando hablamos de preocupación estamos hablando de una mente que es más bien como oscura, sombría, pesimista, Ujú. fatídica, ¿sí? Porque por eso se llama preocupación y se la considera así. La gente a veces se pone a pensar y a vivir el peor de los resultados o de los escenarios posibles para una situación que esté experimentando. Y mira que las investigaciones dicen que el 90% de esa preocupación, de esa película, de, de, de esa situación, el 90% es imaginario y el 10% corresponde a la realidad de una situación problemática o de una situación sorpresiva o de una situación angustiante, ¿no? Y Marta Entonces, Lucía,
Bueno, Dime. adelante. No, y No, no, no. quería agregar que finalmente, como lo decía en alguno de los programas Andrés Martínez, que fue invitado acá en Ecoradio, él decía, cada cual crea su realidad. Y creo que eso es fantástico, porque tú en tu mente creas tu realidad. Exactamente. Y precisamente uno de los puntos importantes con los que trabajamos de Plenitud y Armonía como Organización para el Desarrollo Humano es empezar a entrenar esa mente para la proactividad, para proyectarla, eh, educarla, Mm. disciplinarla hacia el logro de las metas, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones y sobre todo para encontrar esa quietud mental que nos permita concentrarnos en el momento presente y esto permite que desarrollemos al máximo la creatividad. La Ujú. creatividad se atrapa cuando estamos pegados del pasado o cuando estamos utilizando la mente proyectada en el futuro fatídico, o sea, en la preocupación, dándole vueltas y vueltas y vueltas a una situación que en realidad, si se presenta así, es porque no está en nuestras manos solucionarla en ese momento. O no se tiene el hábito de ocuparse. Siempre yo les digo a las personas en las conferencias, en los talleres, a nivel del consultorio, hay que dejar de preocuparse para ocuparse, es Ujú. decir, emprender las acciones, las tareas que nos lleven a resolver esa situación que está generando intranquilidad. Y Marta Lucía, este es un tema que me encanta, porque hace muchos años yo escuché, alguien dijo una frase que me pareció espectacular y es, si el problema tiene solución, no es un problema. Y si no tiene solución, pues tampoco es problema. Entonces, a partir de esa reflexión, uno comienza a construir la realidad. Hoy voy a hablar de mi vida personal, pero me parece espectacular compartir. Yo recuerdo que Claro que sí. en uno de Los mis ejemplos matrimonios, son lo que más nos permiten aterrizar los conceptos y tomar conciencia de las situaciones. Qué pena interrumpirte. mira, pues es que me das impulso para contar esto. Pues todo, nada es un secreto que todo este proyecto de Corradio es producto de muchas cosas en mi vida, pero tuve un momento muy complicado hace unos 8 años, tal vez 9 años, que me separé por segunda vez y que fue por producto de una crisis económica, la berraca. Y me perdonan, estamos en horario familiar el término, pero es que fue muy duro. Y mi ex me decía, yo no entiendo tú cómo haces para dormir con todos estos problemas. Yo le decía, mira, número uno, yo no he cometido ningún delito, hay que solucionarlos, pero es que si no duermo, mañana yo no tengo energías de hacer nada, o sea, no se me ocurrirá nada para resolver. Entonces, los problemas para mí no se resuelven en la cama. Los problemas se resuelven planeando, organizando, actuando, haciendo, viendo opciones, levantando la mano, pidiendo apoyo. Ahora, hay que fregar a no meterse en problemas, con eso uno la vida es más tranquila. Pero finalmente cuando uno se arriesga a hacer cosas, pues se va a encontrar con dificultades. Y ojo, las dificultades son oportunidades de crecimiento, porque a la final las crisis, Marta Lucía, son oportunidades de crecimiento. O sea, no le tengamos miedo a los momentos complejos. Exactamente. Ayer estaba precisamente en un taller compartiendo de que debemos cambiar un poco el concepto de problema, Mm. ¿cierto? Que la vida es problemática, que todo es problemático, para enfocarlo más bien hacia situaciones por resolver. Porque cuando hablamos de situaciones por resolver, le estamos dando oportunidad a la mente que se enfoque en resolver. De acuerdo. Porque a veces el concepto de problema es algo como perturbador, como el imaginario es una situación cerrada, ¿cierto? Que no se sabe por dónde abordar y cómo se va a desarrollar.
Entonces se ve así como una masa o se siente como una masa oscura de la cual como que es impenetrable en algún momento. Pero cuando Ujú. nosotros hablamos de una situación por resolver, entonces nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestras emociones se enfoca en que es un momento, ¿cierto? No es un bloque, sino una situación, es un momento que nos está invitando a aportarle unas soluciones o unas salidas creativas. Entonces, toda la mente, el cuerpo, las emociones se enfoca hacia la consecución de esas soluciones creativas, o sea, a darle respuesta a esa situación. Bueno, entonces yo quiero que abordemos un poco y desglosemos qué es ese estado de Pero preocupación, un ¿no? segundito, Marta Entonces, Lucía, dime, momentico, porque ya estamos recibiendo mensajes en nuestra transmisión vale, de YouTube, en el canal de YouTube de Ecoradio. Les recuerdo que este programa de Plenitud y Armonía pasa todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora Colombia, en www.ecoradio.com, en Facebook, en la página de Facebook de Plenitud y Armonía, en la página de Facebook de Ecoradio y en el canal de YouTube de Ecoradio. Y nos escribe Diana Alexandra Salazar. Nos dice, hola, saludos. Sí, yo pasé por algo similar hace poco y nos separamos justamente por eso. Él vivía en constante estrés y miedo y yo no podía vivir más así. Es que a la final, Marta Lucía, eh, yo sí creo que uno debe tomar el control de la vida y para hacerlo hay que aprender. Yo creo que todo este movimiento, llamémoslo holístico, lo llamaría yo así, con lo que he aprendido de ti, es precisamente coger y tomar al ser humano y que comprendamos que no somos una sola dimensión, que somos varias dimensiones, y eso ayuda mucho. ajá, y mira que tú estás hablando precisamente del control y es una de las causas de preocupación, Ujú. porque la gente muchas veces quiere tener el control sobre las situaciones. Y resulta que el tener el control sobre las situaciones externas, sobre las personas, sobre el sistema, sobre el gobierno, sobre la educación, es muy complejo. Y eso genera altos índices de preocupación. Pero lo que nos muestra precisamente el movimiento holístico, el desarrollo personal, el desarrollo humano, es que nosotros debemos aprender es a tener el control sobre sobre lo único que podemos tener el control y es sobre nosotros mismos, Ujú. sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos, ¿sí? De nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestros hábitos, depende en realidad nuestro futuro y de cómo nos proyectemos a él, cómo nos entrenemos, cómo estemos dispuestos a adquirir herramientas que nos permitan asumir esas situaciones que se tengan que resolver en algún momento de la vida. Entonces, mira lo que decía, un saludo para Diana, es decir, es el vivir, el en que se encuentren dos mundos, ¿cierto? Uno que quiera tener el control afuera, ¿sí? Y que se frustre o que se preocupe porque no lo puede hacer. Y otra persona que quiere, está trabajando en adquirir esas herramientas o tiene el control en sí, sobre sí mismo. Entonces son dos posturas ante la vida muy diferentes y que Ujú. chocan. A muchas personas les molesta la tranquilidad, el bienestar, la paz y lo llaman hasta conchudez. Ujú. Sí, Sí, ay, señor. pero es A que mí, usted está muy tranquilo, usted sí es muy conchudo, ¿cómo es que usted puede dormir así? En no, realidad, esa era la o mínima que sea, me decían a mí, te cuento. A mí me decían unos más fuertes todavía. Y yo, la verdad, yo voy a decir algo, Marta Lucía. En mi caso personal, yo vine a este mundo a disfrutar, a pasar bueno, a construir y a dejar una huella. Yo no vine a sufrir. A mí lo que me produce sufrimiento, chao. Yo no voy a estar ahí. Por eso me he separado 2 veces. y eso es muy importante tener claro como la plataforma de conciencia de vida, el propósito de la vida, porque si
tú, por ejemplo, dices, bueno, yo vine a disfrutar, entonces tú vas a enfocar tu mente, tus emociones, tu cuerpo, hacia que todas las experiencias que vivas te generen ese goce, ese disfruto y ese placer. Si las personas se enfocan, o sea, o construyen esa plataforma de vida, ese propósito, esa misión, enfocado en la consecución de recursos, ¿cierto? Enfocado en el tener, Ujú. enfocado en el que en las necesidades. Entonces la mente, el cuerpo, las emociones siempre van a estar buscando y viviendo esas experiencias de necesidad, de no hay suficiente, Mm. de el dinero no es suficiente, así se tengan miles de millones. Ah, Desde el sí. tener, desde el tener cuando la gente se enfoca en el tener, obviamente que se enfoca en el exterior y el Ujú. exterior o sea, ¿cómo va a controlar uno el exterior? No, es muy ¿Cómo va a poder difícil. uno controlar el mercado bursátil? ¿Cómo va a poder uno controlar las decisiones y las políticas públicas? ¿Cómo va a controlar uno el genio de otra persona, las Ah, decisiones ok. de otra Ahora persona? O sea, cambiarlo. es algo loco. O sea, si uno se pone a ver y se pone a tomar conciencia sobre el asunto, es algo demencial. Es decir, y es algo que genera mucho estrés, mucha angustia. Por eso ahorita tanta preocupación que repercute, o sea, ese estado de preocupación que repercute en todas las áreas de la vida. Mira, lleva a parejas a separarse, a Sí, familias a distanciarse, sí. y sobre todo a generar esa insatisfacción de vida que, que, que es absurda porque en Ujú. realidad, eh, si nosotros nos ponemos a ver, no sabemos qué va a pasar después de la muerte, no sabemos qué va a pasar en 10 años. Mira el gran aprendizaje de hace año y medio. O Mm. sea, todos veníamos con un estilo de vida, una secuencia de vida, sí, un proyecto de vida, y de un momento a otro el exterior se transforma. ¿Y qué podemos hacer todos nosotros? Y ahora te voy a Pues decir algo. revisar nuestras vidas, adaptarnos, trabajar esas herramientas exteriores para asumir una realidad diferente. Ahora, Marta Lucía, Eso es distinto. ahora meternos en este mundo tecnológico. Precisamente estaba apoyando a un profesor para sus clases. Y la verdad es que de un momento a otro, pasar de hacer una clase presencial a hacer una clase virtual, con, digamos que las herramientas para dictar clases virtuales existen hace mucho tiempo, pero arrancar tú a aprender a hacer eso, a volverte hábil en cosas que de pronto no eres tan hábil. Hay personas que tienen habilidad en la parte gráfica, en la parte artística, llamémoslo así, hay otros que no lo tenemos tanto, y hacer presentaciones más bonitas, entrar a manejar software para edición de video, eso nos sacó de la zona de confort. Entonces yo creo que hay unos retos, Marta Lucía César, pero tú ibas a empezar a desmenuzar el tema, sino que este es un tema que da por muchos lados, ¿no? Claro que sí. Hablando de esa situación tecnológica, yo recuerdo cuando el año pasado comenzaron pues los encerramientos, por decirlo así, ¿no? Esas Sí. cuarentenas, y bueno, nos vimos todos obligados a enfocarnos y a trabajar y a utilizar todas las herramientas tecnológicas. Porque empezó la preocupación, ¿no? Preocupación. Mm. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo las personas que no tenían el teletrabajo dependiendo de una empresa, de una organización, sino que trabajan autónomas? Bueno, empieza toda esa situación, pero precisamente el preocuparse llevó a muchas personas a quedarse estancadas. O sea, el exceso de análisis genera parálisis, Sí, señor. ¿sí? Y el exceso de estar proyectando hacia el futuro no permite tomar decisiones asertivas en el presente. Ujú. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasó con Plenitud de Armonía, nosotros veníamos con los talleres de danza vital, ¿sí? Talleres de danza vital presenciales,
cuyo objetivo es pues brindar herramientas de ese desarrollo humano, de ese desarrollo personal, de tomar conciencia, de tomar conciencia del cuerpo, las emociones, los pensamientos en determinadas circunstancias, pero tenía un componente muy de trabajar con los otros, porque trabaja mucho Danza Vital la empatía. Entonces, claro, yo venía acostumbrada a programar y a diseñar talleres de mucho contacto con el otro, muy del abrazo, de la experiencia, de la cercanía del cuerpo. Y resulta que yo dije, bueno, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? A través de las plataformas, ¿cómo voy a lograr eso? Entonces, empecé a diseñar, a pensar, es decir, a ocuparme, no a preocuparme de que no se va a poder hacer, de que no va a resultar, de que va a ser un fracaso, ¿sí? Solté la preocupación y lo que me ocupé en diseñar nuevas propuestas. Entonces yo dije, aquí tenemos que enfocar la danza vital hacia un trabajo personal. Y me tocó rediseñar todo el concepto de danza vital para poder lograr los objetivos y poder hacer la experiencia vía virtual, y pues los resultados han sido excelentes. Sobre todo, Marta Entonces, Lucía. eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo hay que utilizar en realidad el tiempo, utilizar las experiencias externas para crear unas nuevas herramientas para afrontar nuevas realidades. Marta Lucía, sobre todo que los que andamos en el mundo creativo generando cosas, nos conviene mucho esta pandemia en el sentido que a todos nos tocó movernos y ser más creativos, comenzar a salir de esas zonas de confort donde no se puede, donde no, yo no lo hago, ¿para qué hago esto? No, sí, así lo vengo haciendo y no me cambio. Entonces, esto nos dio un impulso. Yo creo que el mundo va a mejorar. Fíjate que no sé si has notado el clima en Europa, que esta es una época de verano total, está lloviendo. ¿Apagaste tu cámara, Marta Lucía? Ahí me quedé yo. Bueno, estábamos comentando ahí con Marta Lucía que se me fue, pero ¿estás ahí, Marta Lucía? Aló, Marta Lucía. Bueno, estamos en vivo en Plenitud y Armonía con Marta Lucía Ramírez, aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estamos esperando a que ella se reconecte. Marta Lucía. Marta Lucía, bueno. Vamos a ver qué pasó. Estamos en directo. Este es un programa que pasa todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora Colombia, en www.ecoradio.com. Transmitimos de forma simultánea a través de Facebook de Ecoradio, Facebook de Plenitud y Armonía y también el canal de YouTube de Ecoradio. Hoy estamos con un tema muy interesante que es ¿por qué nos preocupamos? Y hasta el momento hemos dado una serie de herramientas, de tips, para que podamos manejar esto, que no es un tema fácil, porque efectivamente es un tema que hay que aprenderlo a manejar. El primero que nos recomienda Marta Lucía es no se preocupe, ocúpese. Bueno, parece que Marta Lucía tuvo algún problema y entonces me he quedado acá solo. Esta transmisión hace una conexión a través de Skype. Ella está de manera remota. Y obviamente esto hace que lo que ustedes están viendo en pantalla, pues es el origen. Vamos a ir a un momento de cortinillas de Ecoradio y ya regresamos mientras retomamos la conexión con Marta Lucía aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ya regresamos entonces a este gran programa que pasa todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ya regresamos. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio.
La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en La Mejor Eco Radio, otra forma de hacer radio. Ey, Eco Radio con K. Bueno, Marta Lucía, regresamos a Vive en Plenitud de Armonía. Bueno, las situaciones que vivimos en directo, en las transmisiones en directo, en cualquier momento, Marta Lucía. Y esto es algo que es Así habitual. es. Fíjate que en estos momentos la gente, las personas en general tienen más comprensión cuando se presentan algunas dificultades en este tipo de transmisiones, porque se viven en las reuniones virtuales en todo, ¿no? Entonces, esto también me parece que a mí personalmente me ha quitado un estrés de encima gigante porque veo que las personas son más comprensivas y que efectivamente, Marta Lucía, creo que hay un tema clave, es entender que la perfección no existe. Pero yo, mientras tú regresabas, estaba estaba haciendo como una síntesis de las recomendaciones que tú has dado. Lo primero es, no se preocupe, ocúpese. Exactamente. Es una de las herramientas importantes para utilizar, pero entonces me gustaría desglosar Sí, adelante. cómo es que se da ese estado de preocupación, ¿sí? Para esos tres componentes que encontramos dentro del estado de preocupación para poderlos abordar conscientemente y adquirir esas herramientas para superar esa situación y permitirnos vivir en el ahora más tranquilos, más plenos, más armónicos. Entonces, dentro de esos tres componentes encontramos primero surge un sentimiento de inquietud, una sensación de inquietud, que lo que genera es pensamientos alrededor de una situación, de una cosa, de una persona, invasivos, ¿no? Esta idea, esta imagen, esta idea, esta imagen, y empiezan a surgir de una manera como desordenada o pronóstica de fatalidad, del peor de los desenlaces, ¿no? Entonces, primero se da esa inquietud a nivel de los pensamientos. Se presenta también un temor como emoción, ¿no? El temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces se pone todo el cuerpo en alerta y reacciona bioquímicamente con relación a esa emoción del miedo, ¿no? Entonces se empiezan a contraer los músculos, se empieza a liberar el cortisol, se empieza a estar en un estado de alerta y de ataque. Que es una reacción normal del cuerpo frente a esa emoción, y se genera un estado de intranquilidad. Es decir, ese temor lleva a una intranquilidad corporal. Entonces, si vemos, encontramos tres componentes a nivel de pensamiento, emoción y cuerpo, ¿sí? Que se desencadena como les digo, por una persona, por una cosa o por una situación determinada. Ahí El estoy. estado básico, el estado básico de la preocupación nos lleva a recordar el sufrimiento, ¿sí? O sea, a evocar y a meternos en esa onda de conceptual, de paradigma, que está muy marcada dentro del inconsciente colectivo de estos países, ¿no? De estos países latinoamericanos, que tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento o sea, las personas se han acostumbrado tanto a este paradigma, a sufrir, a que siempre se tiene que estar sufriendo, que ven, como hablábamos ahora, es muy mal visto el que una persona diga: mi vida está enfocada en el placer, mi vida está enfocada en el gozo, mi vida está enfocada en la dicha, en que cada experiencia sea mágica, maravillosa,
porque lo van tildando de irresponsable, lo van tildando de despreocupado, lo van tildando de muchas otras cosas. Ah, no, a mí cuando me aplicaron la primera dosis de la vacuna, además yo quería la China, yo comencé a decir, no, a mí, porque todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y qué le produjo eso? Me dieron unas ganas de parrandear, de pasar bueno, y la gente, no, pues claro que usted la pasa en eso, y yo, pues, es que yo vine fue a pasar bueno a este mundo, hombre, esto no se viene uno a sufrir. Sí, ahora fíjate que sobre eso hay un tema que me parece clave, y es el tema de la envidia y del egoísmo, ¿no? Que ese es un punto que menos que lo vas a tocar en algún momento. Sí, porque tiene que ver con las condiciones externas, es Mm. decir, por esa preocupación por la vida de los otros, ¿cierto? En esa instrucción interna, esa instrucción del subconsciente de querer el control hacia afuera. ¿Sí? Y el cambio en el paradigma debe llevarnos, como les decía ahora, a que podamos tener y buscar es el control, pero en el interior, en la respuesta corporal, en la respuesta de nuestras emociones, en esos pensamientos, ¿cierto? Y que yo adquiera herramientas para lograr mis metas, mis sueños, mis aspiraciones con planeación. Marta Lucía, Entonces estamos hablando, perdóname que te dime. interrumpa, pero es que cuando llegan preguntas me gusta hacerlas de una vez para que los oyentes sepan que los estamos leyendo a través de las redes sociales, del canal de YouTube y del canal interno que hay en la página de Corradio, porque ahí tenemos dos chats por los que ustedes se pueden comunicar con nosotros directamente. Preguntan a través del chat de Corradio, nos preguntan, ¿finalmente es cierto que las emociones o las malas emociones, esas angustias, el estrés, produce enfermedades o las enfermedades simplemente son producto de un desajuste del cuerpo humano? ¿Qué tal la pregunta, Marta Bueno, Lucía? sí, es una pregunta muy interesante y te la voy a responder desde mi formación, porque pues o sea, yo puedo hablar desde mi experiencia, desde mi formación, desde mi conocimiento. Y desde mi formación es en medicina sintergética, en técnicas de medicina sintergética, y desde la medicina sintergética se ha observado y se ha comprobado que el 80% de las enfermedades proviene de emociones no resueltas, de Ujú. emociones enquistadas, ¿sí? De emociones que se alimentan precisamente con preocupaciones, con no abordar, con no resolver situaciones conflictivas, ¿sí? Con no resolver situaciones que se pueden resolver. Y esto, el que se mantenga un estado permanente de miedo, un estado permanente de culpa, un estado permanente de tristeza, un estado permanente de rabia, ¿cierto? Hace que toda esa bioquímica se altere y que esos estados emocionales se alimenten con pensamientos que refuerzan esa situación, pues obviamente de estar en ese estado alterado fisiológico se generan las enfermedades, el Ok. 80%. Entonces, vimos cómo la preocupación tiene tres componentes, ¿no? Uno corporal, uno mental y uno emocional, que yo llamaría el sándwich, el que está en la mitad y es el que en realidad genera y moviliza tanto los pensamientos como la fisiología corporal. Ujú. Entonces, nosotros podemos abordar y generar estados de tranquilidad, es decir, si las preocupaciones nos llevan a inquietud, a miedo y a intranquilidad, pues entonces tenemos que buscar herramientas que nos lleven al estado contrario, es decir, al estado ideal del ser humano, que entonces sería la tranquilidad, ¿cierto? La paz y la quietud para desarrollar esa creatividad. Entonces, nosotros podemos abordar esa situación desde esos tres puntos de vista. Pero entonces,
quiero antes de que abordemos las herramientas, las técnicas, las soluciones, porque pienso que ya quedó bastante claro lo que genera y desde dónde procede, desde dónde proviene esos estados de preocupación. Quiero invitarlos a nuestra sección Hágalo usted mismo o hazlo tú mismo, que nos invita precisamente a ponernos en acción frente a nuestra vida. Y Marta Lucía, sobre todo que esa sección para mí es campeona en el sentido que es que nos muestra efectivamente que si lo queremos lo hacemos, ¿no? Porque finalmente nos Así inspira. es, Entonces vamos con la así es. sección. Y le damos la bienvenida a Sandra desde Argentina con esta maravillosa sección. Hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Todos hemos tenido la preocupación de querer tapar alguna pared que tenga un imperfecto. O tenemos algunos espacios en blanco que no hemos podido terminar de decorar. Todas estas son preocupaciones. Después pensamos, ¿y el dinero? ¿Qué vamos a colocar? Que no sabemos el diseño que queremos hacer, pero nunca pensamos en la solución. Hoy, en Hazlo tú mismo, vamos a ver una bella solución para todos estos espacios. Buena, bonita, económica. Y no solo eso, también puede ser el inicio de tu emprendimiento. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es a las tablas aplicarles pintura. Tenemos acrílicos y pintura latesa. Cada tabla va a ir de un color, el que ustedes prefieran utilizar. Por lo pronto yo voy a utilizar un verde, un amarillo y un azul celeste. Entonces cada tabla va a tener de 2 a 3 capas de pintura. Ahora dejamos secar entre capa y capa. Una vez que ya tenemos todas nuestras tablas pintadas, les voy a enseñar a dar 2 terminaciones. Una es dejarla así como la vemos acá, completamente pintada, ¿sí? En color grueso. O la otra es lijar un poco nomás, para ir resaltando la madera y que nos quede el nuevo efecto vintage, que es el que se está utilizando mucho y que está de moda en los muebles y en la decoración. Ustedes deciden con qué terminación vamos ahora a hacer nuestras letras. Ahora viene la terminación. Para esto vamos a escoger 3 frases que queramos incluir en nuestras tablas. Yo voy a colocar ríe, sueña y ama. Para eso tenemos varias técnicas. Podemos hacerla en lápiz y luego pintarla. Podemos utilizar plantillas, podemos utilizar ya frases elaboradas, como ustedes prefieran. Hoy me voy a arriesgar a escribirlas directamente. Lo que hago es realizar los trazos y luego repaso directamente con el pincel.
Vamos a decorar con unos punticos. Ahora vamos a escribir sueña con otro tipo de letra. Ahí está, vamos a hacerle unas linecitas. Y a esta le vamos a escribir AMA. Vamos a hacer una flecha. Bueno, para pulir un poco mejor la letra, podemos tomar un marcador y le damos una pasada. Así hacemos que el trazo se vea muy definido. Hacemos lo mismo con todas las letras. Ya para la terminación final podemos aplicarle una cera de abejas y nos queda un poco brillante, nos cubre la madera y hace que dure mucho más tiempo. Ahora nosotros le vamos a aplicar también la terminación con un barniz al agua satinado porque quiero darle un acabado que sea brillante y que me quede como una película. Una vez que ya están secas todas nuestras tablas, las colocamos dejando un espacio prudente y ya están alineadas. Ahora tomamos un poquito de cabuya, nylon, lana, lo que ustedes tengan en su casa y quieran utilizar, y vamos a colocarlo de esta manera que nos quede derecho. Tomamos más o menos un rango hacia la mitad, doblamos y vamos a cortar ahí. Ahora vamos a irlo colocando. Si lo quieren, lo pueden pegar con silicona. Una manera práctica y rápida es con una grapadora industrial. Apoyamos, soltamos y nos queda prensado nuestro nylon. ¿Ven el cambio que podemos tener muy fácilmente? Así quedan nuestros productos terminados. Acá tenemos otro modelo y permítanse sentir, crear, soñar y recuerden vivir en plenitud y armonía. Soy Sandra Ramírez, los espero.
Muchas gracias, Sandra, por esta hermosa sección que nos inspira, nos motiva y nos enseña muchas técnicas para, ella, como lo dijo ella inicialmente, para pasar de la preocupación a la ocupación. Y yo creo que Sandra nunca se aburre porque precisamente es eso, ¿no? Estar ocupado, esa creatividad. Ella lo hace ver muy fácil, pero es cuestión de practicar, practicar y hacerlo, arriesgarse, ¿no? Finalmente, la vida es eso. Marta Lucía, bueno, este es un programa que, la verdad, el tema de hoy lo has ido manejando de una manera muy interesante porque el enfoque es muy práctico. Entonces, estabas hablando, para retomar el tema del sándwich, de lo corporal, Sí, de lo eh, emocional y de y lo mental, lo o sea, mental. de esas tres componentes donde nos enfocamos, ¿no? Mm. Desde nuestro ser, en nuestra vida. Bueno, entonces vamos a ver cómo prácticamente ahí sí, cómo vamos a transformar esa costumbre, ¿no? Porque es que eso se va volviendo una costumbre, Ujú. la preocupación, y se ha vuelto costumbre dentro de toda la población o de la mayoría de la población, como iniciamos el programa hablando de que eso se ha normalizado, el tener que vivir preocupados. Entonces vamos a Y primero te voy a contar algo. para transformar, dime. Mi mamá, no sé cuándo escuché esto, no creo que lo escuche, pero lo voy a decir. Mi mamá es experta preocupándose, pero es experta. Y es un tema que es un Sí, es que hábito y cambiarlo es muy complicado, Marta Lucía. sí, son costumbres. O sea, la repetición de un hábito se vuelve una costumbre. Ujú. ¿M? Entonces, y ya es muchísimo más fuerte, porque es que es la mente acostumbrada a estar preocupada, el cuerpo y la emoción ahí involucrada. Por eso es que muchas personas no avanzan en la vida, por eso es que no se sale de situaciones que se manifiestan reiterativamente, el mismo problema, la misma situación, el mismo conflicto con las mismas personas, ¿sí? La misma situación económica, la misma situación de salud. Por eso es que no se logra, porque esa costumbre se ha arraigado tanto que no permite que busquemos llevar la mente hacia otros estados más plenos y más armónicos, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, desde la parte práctica, primero tenemos que identificar si nosotros tenemos una mente fatalista o si tenemos una mente auspiciosa, ¿sí? La mente fatalista es la que espera lo peor. Y eso tiene que ver también como con una apreciación de la vida. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen una visión bastante negativa, bastante pesimista y bastante fatalista frente a la vida. Eso es una posición existencial. Y hay personas que tienen una mente auspiciosa. La palabra auspiciosa es muy linda porque es una palabra que nos lleva a pensamientos más proactivos, a observar la vida de una manera más optimista, ¿no? Mm. Auspicioso significa que involucra también como el progreso, como la belleza, como el desarrollo del ser. Entonces, esa es la primera, el primer paso, ¿no? Identificar cuál es mi posición existencial, ¿sí? Si la vida es fatalista, terrible, o si la vida es bella, bondadosa, próspera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Sí, primero identificar eso. me parece, Marta Dime. Lucía, que estás tocando un punto clave y yo siempre he hecho este cuento porque me parece que es oportuno cuando hablamos de estos temas y es recordar a Mario Moreno Cantinflas, que él decía, yo no pedí nacer, pero no quiero morir. No quiero morir porque la vida es bella, como la película, la vida es bella. Y me parece que pues, la vida es muy bella a pesar de todo lo que hay, ¿no? Ajá. Sí, claro, es que todos son experiencias. O sea, mira que si las personas en esa identificación
de si la vida es fatalista o es auspiciosa, ¿cierto? Se ponen a observar hacia atrás en una postura analítica, ¿no? Una postura de evaluación, podemos de verdad corroborar que lo que dice de que ese viejo y conocido refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Ujú. ¿Sí? Si observamos hacia atrás las situaciones por las que hemos vivido, que hemos experimentado, que son confrontantes, ¿no? Porque las situaciones confrontantes nos llevan a sacar herramientas De y a acuerdo. adquirir nuevas herramientas para evolucionar en la vida. Entonces, ese mal que por bien no venga, siempre nos va a mostrar, oye, sí, si yo no termino esta relación, hubiera seguido de pronto una situación que me hubiera llevado a la enfermedad. Sí, porque ahorita desarrollé una nueva profesión, me proyecté de una manera diferente. Es decir, es hacer un análisis y una evaluación hacia el pasado para poder entender que la vida no es fatalista, sino que es un proceso de aprendizaje. Ujú. Entonces, cambiando esa postura, o sea, primero identificándola y llevar la mente a ser analítica con relación a las experiencias pasadas, que nos permite encontrar esas regalos, esos dones, esos procesos de evolución hacia otro nivel. Entonces podemos empezar a transformar como esa posición existencial. Ya cuando nos estemos enfrentando hacia una situación confrontante, ¿cierto? Entonces hay que identificar, bueno, ¿qué puedo hacer yo frente a esta situación? O sea, ¿cómo me puedo ocupar frente a esta situación? Entonces, a nivel mental, que me está generando movilización, ¿no? O sea, que está empezando a surgir esa preocupación. Ujú. Entonces, es identificar muy bien la situación. La recomendación siempre es escribirla. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Escribo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los personajes que están involucrados en esa situación que me está intranquilizando, ¿no? Y bueno, y organizar primero, o sea, yo puedo empezar por la mente, para que la mente influya en la emoción y la emoción influya en el cuerpo. Entonces, si yo empiezo por la mente, escribo, ¿cierto? O sea, primero siempre es conveniente escribir la situación. Luego, organizar los pensamientos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pensamientos que me están surgiendo? Escribirlos y por qué me están generando angustia. ¿Qué está fuera qué está fuera de mi control que me está generando esta situación? Y si esta situación está fuera de mi control, mirar a ver si hay los personajes involucrados, si es que no tengo una buena comunicación con ellos o si es que en realidad está fuera de mi control, soltarlo. Ujú. Entonces, cuando yo puedo aclarar el panorama y organizar los pensamientos, el miedo va cediendo y se va transformando ya en valor o se va transformando en volver a un estado como de paz. Y el cuerpo se serena, entonces dejo de estar sintiendo pulsaciones, cosas en el estómago, todo eso que genera, que se manifiesta como intranquilidad corporal. Hay otra técnica y es, si no puedo serenar mi mente porque está más poderoso lo que estoy sintiendo corporalmente o el miedo, entonces puedo empezar por el cuerpo. Entonces puedo empezar a ocuparme en el cuerpo. Entonces puedo emprender una actividad diferente, armar un rompecabezas, para que mi mente se empiece a serenar, o puedo hacer yoga, o puedo hacer danza, o puedo hacer ejercicio, o puedo salir a caminar. O sea, empezar a que se disipen los pensamientos desde el movimiento corporal.
Entonces, esa es otra técnica. Entonces, ya cuando el cuerpo está tranquilo, recobro la respiración sosegada, normal, porque cuando hay intranquilidad, la respiración se acelera, el ritmo cardíaco se acelera. Entonces, por eso yo puedo empezar a respirar conscientemente, bajar el ritmo cardíaco, ¿sí? Trabajar, mover el cuerpo, y ahí logro que el miedo baje también, empiece a ceder y pueda tener una claridad mental, y ahí sí pueda escribir lo que tengo que escribir para organizar lo que tengo que hacer y planear, emprender o identificar cuáles son los pasos que tengo que dar. También puedo trabajar un poco. Marta Dime. Lucía, quiero saludar, discúlpeme que no pierdas el hilo ahí, porque sí quiero saludar a las personas que están conectadas en www.ecoradio.com. Veo personas conectadas desde Colombia y Estados Unidos. Un saludo para ellos. Saludo a nuestro estimadísimo José Le Cabrera, que está escuchando el programa, viéndolo a través de la transmisión en Facebook. A nuestro apreciadísimo Carlos Enrique Martínez, que también está conectado. Y Jimena Torres nos dice: si está uno muy ocupado trabajando y no hay posibilidad de salir a hacer otra actividad, ¿qué se puede hacer? Yo le recomendaría una de ellas. ¿Puedo, Marta Lucía? Claro. Consentir al novio. Esa es una buena actividad, Marta Lucía. Se me ocurrió. Claro, y hay que aclarar que el novio de Jimena es César, ¿no? Por eso está haciendo esa recomendación. Totalmente. Sí, no, pero de todas maneras la sugerencia sí es mover el cuerpo, ¿sí? Centrarse en la respiración, así sean movimientos de estiramiento, ¿sí? Me puedo agachar, me puedo acuclillar, o sea, es darle otra instrucción al cuerpo para que el cuerpo le dé otra instrucción. O sea, libere ese temor y puedan llegar otro tipo de pensamientos. También puedo trabajar desde las emociones. Entonces, buscar una actividad que me saque de ese miedo. Puedo utilizar el cine, ¿sí? El humor, para salir del miedo. Ahorita hay muchas páginas donde uno encuentra como situaciones divertidas, que lo lleven como a recuperar ese estado de optimismo de la vida, ¿no? Y a superar ese miedo con humor. El humor es una de las estrategias más eficientes para soltar la rigidez y la tensión de la preocupación. Entonces, una película divertida, cómica, tenemos grandes humoristas, ahorita hay aplicaciones bastante entretenidas, No, ¿cierto? ahorita hay de todo. Es que el que se deprime hoy en día es porque realmente es muy complicado. Pues deprime en el buen sentido de la palabra, decir que no tienen posibilidades en la vida para salir de un momento complicado de estrés. Ajá. La recomendación es buscar todas estas herramientas, implementar esos microhábitos, ¿no? Siempre hablamos de microhábitos, es decir, si yo les recomiendo a las personas transformar una mente fatalista en una mente auspiciosa si se han llevado muchos años en esta posición existencial. No es fácil, pero se puede empezar con la incorporación de esos microhábitos. Si estoy sintiendo temor, si estoy sintiendo tendencia, entonces me dedico 5 minutos a respirar, me dedico 5 minutos a transformar ese pensamiento, sea escribiendo, sea puedo anteponer pensamientos más optimistas. Bueno, esta situación puede tener no solamente un desenlace fatal, ¿cierto? Puede tener los múltiples desenlaces, ¿sí? Y frente a esos múltiples desenlaces, yo puedo buscar estrategias, evaluando los riesgos exteriores, evaluando las variables exteriores. Entonces, bueno, entonces ahí es cuando surge esa mente auspiciosa donde dice, bueno, tengo plan A, plan B, plan C, plan D. Bueno, si esto se da, si no se da, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, y si eso es lo peor que puede pasar, ¿cómo lo puedo transformar? Entonces voy a buscar un plan B. Y si esto no puede pasar, puedo buscar un plan C. Pero la cuestión es ocuparse,
ocuparse, dándole respuesta, dándole salida a esa situación y no permitiéndole que se vuelva una masa negra, ¿sí? Una situación que perturbe, que no permita ver más allá, que no permita que el cuerpo se movilice o que no permita que salga esas emociones. Hay que salir de eso, ¿sí? Mar- Para, dime, no, adelante, adelante, qué pena. Pensé que habías terminado. para buscar las salidas. La recomendación siempre es entonces incorporar eso, 5 minutos, 10 minutos todos los días, ¿no? Hoy 5, mañana 10, después 15, después vamos viendo que vamos entrando, saliendo de esa costumbre de preocuparse a incorporar hábitos nuevos que nos lleven a un fluir. El fluir me encanta, ¿sí? Porque el fluir nos lleva a una posición existencial que nos permite ocuparnos y hacer lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer. O sea, es una vida activa, participativa, que involucra mente, emoción y cuerpo. Y quiero entonces, Marta Lucía, con tu permiso, hacer una pequeña síntesis de este último segmento del programa, porque es que has dado herramientas que me parecen fundamentales para el manejo de la preocupación, porque ya sabemos por qué nos preocupamos, pero ahora cómo manejamos la situación. Lo primero, descubrir qué tipo de mente tengo yo, si mi mente es fatalista o es una mente auspiciosa, esa mente positiva que ve las cosas buenas. Lo otro, las recomendaciones que estás dando son dos fundamentalmente. Escriba esa situación que nos está afectando. Si eso no le ayuda a salir, comience a mover su cuerpo. Sálgase de esa quietud, llamémoslo así, ¿no? Por eso yo creo que un mal ejercicio, con todo respeto de las personas que lo hacen, es que un domingo todo el día y todos los domingos se dediquen a estar en una cama viendo solo televisión. Que se haga una vez al mes, pues vaya y venga. Y si está bien arrunchado, pues eso es aceptable, porque hay movimiento, ¿no? Cuando está arrunchado hay movimiento, ¿no, Marta Lucía? Entonces creo que eso es fundamental. Y lo que tú dices es, en síntesis, es ocúpese, ocúpese. Creo que yo agregaría algo a esto, Marta Lucía, es, finalmente, nuestro hoy, como lo dijiste tú al principio del programa, es el resultado de esas acciones que tomamos y decisiones que tomamos en el pasado. Entonces, si somos conscientes de eso, pues no hay preocupación, porque a la final todo es un proceso. Quiero saludar, Marta Lucía, muy especialmente a una oyente que tenemos en Francia, que está pasando por un momento un poquito complicado de salud, pero que se conecta con Vive en Plenitud y Armonía, que es Daniela Álvarez. Ella está allá en Francia. Un saludo para ella, Marta Lucía. Un saludo muy especial, pronta recuperación. Y pues invitarte a buscar herramientas físicas de movimiento físico, emocional o mental para superar cualquier situación que se esté presentando. Siempre tenemos muchas vías. Lo que pasa es que nos han educado ahorita y se está vendiendo que solo se puede solucionar las cosas desde la mente. ¿Sí? Yo puedo solucionar las cosas desde el cuerpo. ¿Sí? Si tengo conciencia de mi cuerpo, movimiento, muevo el cuerpo, puedo modificar mi estado emocional y puedo modificar esos pensamientos. O sea, hay varias vías. También puedo, lo que les decía ahora, puedo modificar las emociones para que se relaje el cuerpo y se relaje la mente. Entonces, herramientas hay muchísimas y lo principal, la voluntad, ¿no? La voluntad de transformar, de querer salir, porque muchas veces a muchas personas se les volvió moda, no, estoy preocupada por eso. Eso les da cierto grado de importancia y es un proceso ya desde el ego. Entonces, mi invitación es a adquirir esas herramientas, a tener mucha autoobservación, ¿no? Para que podamos identificar cuál es nuestra posición existencial y cómo estoy asumiendo la cotidianidad, cómo estoy asumiendo las situaciones conflictivas que se puedan estar presentando. A mí me encanta cuando hay una situación que es así, que dice, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo?
Me encanta pasear. Ujú. Por eso, mi recomendado de esta semana es un viaje maravilloso que realicé este fin de semana, y no porque estuviera preocupada, ¿no? No, Sino que era cansada por el exceso de trabajo y quería compartir, además recibir esta invitación tan hermosa de este lugar mágico recomendado que les tengo para hoy. buenísimo. Marta Lucía, pero antes de pasar a ese recomendado, me gustaría decir algo, Marta Lucía. Quiero invitarlos a todos a que visiten la página de plenitudarmonía.com, porque efectivamente todas estas herramientas que Marta Lucía nos está contando, pues en vivo en plenitudarmonía.com, ahí van a encontrar todo esto, y si quieren un apoyo adicional, pues ahí está la consulta con Marta Lucía. Entonces vamos a ver tu recomendado, Marta Lucía. Sensacional.
Marta Lucía, el sitio fantástico, muy cerca de Villa de Leyva, ¿no? Está muy cerca de la plazoleta del Parque Central. ¿Dónde es, Marta Lucía? Bueno, ¿qué tal este sitio tan mágico y Nah, 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 maravilloso? nah. Súper recomendado. O sea, un sitio que se llama El Solás. El Solás significa, adivina qué significa. El solar en mi época era la parte donde uno tomaba el sol. Solás, Ah, es solaz, solaz. solás. Sí, solaz es como Solaz. relajarse, Solaz ¿no? significa placer, Sí. entretenimiento y descanso de las actividades habituales. Y este maravilloso sitio es un hotel que tiene unas suites divinas en medio de la naturaleza Nah. de la mágica Villa de Leyva. Queda a 2.2 kilómetros de Villa de Leyva y desde donde está ubicado se puede observar toda la montaña, ¿sí? Todo la reserva de Iguaque, eso es una cosa espectacular, despertar y observar esas montañas mágicas y maravillosas. Un sitio súper recomendado, la atención maravillosa, sus dueños son gente que ha construido este lugar amorosamente, que pensando en el confort, en el bienestar de todas las personas que los vamos a visitar. No, Y es muy buenísimo. cerca, como les digo, de Villa de Leyva y súper invitados a pasar un fin de semana mágico o a ir entre semana a trabajar allá. Uy, sí. Hay full internet, espacios, como vieron en las habitaciones para uno trabajar creativamente o en los espacios exteriores. Es súper recomendado, pasamos delicioso. Muchas gracias por la invitación a los dueños de El Solás y súper invitados. El solaz en Bueno, Villa de César, Leyva. Bueno, Marta Lucía, en Villa de Leyva. este programa de hoy fantástico, ¿no? Espectacular, Marta Lucía. Invitación a todos a fluir, fluir, fluir. Fluir significa hacer, ocuparse y hacer lo que se tiene que hacer en el momento en que se tiene que hacer, ¿sí? Si hoy es un día para descansar, descansemos. Si hoy es un día para trabajar, trabajemos. Si hoy es un día para tomar decisiones, tomemos decisiones. Si hoy es un día para emprender, emprendamos. O sea, el futuro es el resultado de las decisiones, las acciones, los pensamientos, las emociones que tengamos en el día de hoy y que corresponden al día de hoy. Y la experiencia grata de vivir es vivir en el aquí y en el ahora y agradecer cada noche que se tuvo esa experiencia, que tomé las decisiones que tomé, que aprendí lo que quería aprender, que emprendí lo que quería emprender. Esa es una de las claves de vivir en plenitud y armonía. Mira, la verdad, los invito a todos. El programa de hoy es ¿por qué nos preocupamos y cómo manejamos para no preocuparnos? El programa anterior, que ahí lo encuentran en la página de Facebook de Plenitud y Armonía o está en el canal de YouTube también de Plenitud y Armonía o en el canal de Eco Radio, hablamos de procrastinación, que me parece que son dos temas que de alguna manera van de la mano, ¿no? Finalmente todo esto conduce a que vivamos en Plenitud y Armonía. Pues Marta Lucía, la verdad, felicitaciones, gran programa, me encantó. Aprendí muchísimo, Marta Lucía, sobre este manejo de la preocupación. Ahora sí que voy a vivir más feliz en esto. Así es, y esa es la invitación, ¿sí? A reconectarnos con el placer de vivir, con el placer de emprender, con el placer de respirar, con el placer de existir, ¿sí? Con el Con el placer de existir. placer de afrontar situaciones que nos van a llevar a otro nivel. O sea, Ujú. como en todo juego. Yo siempre digo, observemos esos juegos, esos videojuegos, un obstáculo acá, acá, ¿sí? Vamos a otro nivel, vamos a otro nivel, vamos a otro nivel. ¿A otro nivel de qué? De conciencia, de experiencia, de bienestar, de plenitud y armonía. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este programa todos los miércoles y nos vemos la próxima semana con otro gran tema
práctico de aplicación cotidiana para que aprendamos a vivir en plenitud y armonía. Eso, Marta Lucía, muchas gracias a todos también. Me despido, sigan conectados acá en www.ecoradio.com y no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. Chao, chao. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas